¿Qué pach? ¿Cómo estamos? Espero que estéis descansaditos, que vengáis descansaditos de Semana Santa y con ganas de trabajar, que eso es lo más importante. Que bueno, lo más importante igual es que estéis sanos, pero lo segundo crucial es que vengáis con ganas de trabajar. Así que vamos a ello. Bien, el vídeo lo voy a dividir en dos, os voy a subir dos vídeos, porque lo voy a dividir en dos partecitas. La primera, os voy a hablar sobre los distintos mecanismos mediante los cuales puede actuar la evolución, y en la segunda vamos a ver las distintas pruebas que se aportaron pues, para dar veracidad, para comprobar si era verdad que existe la evolución biológica en las especies, ¿vale? Un poco como hizo Alfred Wegener con su hipótesis de la deriva continental, que se buscó una serie de pruebas pues, para comprobar que sus ideas tenían sentido, pues con la evolución más de lo mismo. Los mecanismos. Ya cuando hablamos de Darwin en el anterior vídeo, os comenté un proceso que es la selección natural, que realmente es el mecanismo más importante mediante el cual puede actuar la evolución, que era la supervivencia de los más aptos, pero no es el único proceso mediante el cual la evolución puede interactuar con las especies, sino que hay más. Pero antes de eso es importante remarcar que hace falta variabilidad genética para que estos mecanismos sean efectivos. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenemos una población de 50 individuos. Todos iguales entre sí genéticamente. Da igual que se reproduzca el organismo 1 con el 2 o el organismo 1 con el 5 o el organismo 1 con el 50, que todos los hijos van a ser iguales. Porque no hay diferencias, no hay posibilidad de que la evolución actúe ahí y se produzcan cambios. Por eso necesitamos variabilidad. ¿Cómo se produce esa variabilidad? Mediante tres cosas. Alelismo múltiple, que de esto os pongo esas dos palabras porque ya las dimos y os tenéis que acordar. Acordaros de lo que es un alelo. Lelos sois vosotros. Alelos son las distintas variables que tiene un gen. Siempre os ponía el mismo caso. Color de ojos puede ser que sea color de ojos verde, azul, marrón, patatín, patatán, ¿vale? ¿Eso que genera? Diferencias, diversidad. Recombinación genética. Esas dos palabras igual no suenan, pero sobre cruzamiento os tiene que sonar por narices. En la meiosis 1, dentro de la meiosis 1, la profase 1, se unían cromosomas homólogos formando tétradas o bivalentes y entre ellos se producía un intercambio de información genética. ¿Eso que originaba? Pues que los gametos que se formaban, por ejemplo en el caso del ser humano, del hombre concretamente, los espermatozoides, iban a ser diferentes entre sí. El espermatozoide número 1 iba a tener unos alelos concretos y el espermatozoide número 2 podía tener algunos alelos que compartía con el 1, pero otros iban a ser distintos, ¿vale? Iba a haber diferencias entre los propios gametos de un mismo individuo. Además de eso, vamos a tener, por si fuera poco, estas dos cosas ya, vamos a tener mutaciones, que esto lo vimos en el anterior tema, que además me hicisteis unas exposiciones bastante guapas, la verdad. Mutaciones no quiere decir que de repente aparezca un X-Men, sino mutaciones, en términos evolutivos además, nos referimos a que pueda aparecer una nueva variedad, un nuevo alelo. Por ejemplo, en el caso del color de ojos, pues que aparezca de repente la opción de que algún individuo pueda tener el color de ojos rojo, por ejemplo, ¿vale? Un nuevo alelo, una nueva variedad, aumentando la diversidad genética dentro de la población, ¿vale? Todo ello fomenta que haya diferencias dentro de una misma población. Evidentemente, siguen siendo la misma especie, con lo cual vamos a ser muy parecidos, pero hay diferencias. Los mecanismos. 3. Selección natural, que ya lo conocéis. Deriva genética, que la vamos a dividir en 2. Cuello de botella y efecto fundador. Y flujo génico, que se basa en migraciones, ¿vale? El flujo génico son migraciones. Selección natural. Tenemos una población que va a tener variabilidad genética entre ella, ¿vale? Dentro de los individuos de la población, gracias a las mutaciones, a la recombinación genética y a todos los alelos que componen los genes, ¿vale? Dentro de esas variables, dentro de esas características, dependiendo del ambiente en el que nos encontremos, porque no es lo mismo estar en la sabana, estar en la selva o estar en el desierto, ¿vale? Pues algunas de esas características van a ser una ventaja en el ambiente en el que estemos. Como son una ventaja, los individuos que las tengan van a sobrevivir o van a reproducirse más o mejor que el resto de individuos, fomentando la presencia de esa característica en las generaciones futuras.
De esa manera, si sigue siendo una ventaja generación tras generación, al final o todos los individuos o la gran mayoría de individuos van a tener esa característica, lo que supone una ventaja y van a sobrevivir con respecto al resto de individuos de esa población, ¿vale? Os lo explico con un ejemplo. El ejemplo que os puse la otra vez de la mariposa del abedul, que las había blancas y negras. En un principio las blancas eran las que se camuflaban bien en la corteza de los abedules, por eso se llaman mariposas del abedul, porque la corteza era así blanquecina, tal, se camuflaban bien y los pájaros, los depredadores, no se las comían porque no las veían. En cambio, las negras se veían bien y morían porque eran comidas por los depredadores. ¿Cuáles se reproducían? Las que sobreviven, ¿vale? Entonces, al final, generación tras generación, iban a ser todas blancas o en su gran mayoría blancas. Con lo cual, serán las que se adapten al ambiente. En biología evolutiva no gusta nada hablar del término de adaptación, porque suena como a que es el individuo quien decide amoldarse al ambiente, y no es así, depende del azar. En el mismo ejemplo de las mariposas, con el paso del tiempo y como consecuencia de la revolución industrial, la corteza de los árboles era más oscura. ¿Qué pasó? Que ahora las mariposas blancas no se podían camuflar porque se veían bien en la corteza oscura, eran blancas. En cambio, las negras se camuflaban bien. ¿Cuáles morían ahora? Las blancas. ¿Cuáles se reproducían? Las negras. Pero, ¿decidieron las negras camuflarse bien? No, fue consecuencia del azar. No es que las mariposas negras dijesen, no, ahora vamos a camuflarnos, que está todo oscurito, no. Consecuencia de que se pusieron oscuro debido a un factor ambiental, se pusieron oscuros los troncos de los árboles, pues las mariposas negras sobrevivían mejor. Pero no es porque lo decidieran ellas, sino porque, consecuencia del azar, selección natural, eran las negras en este caso las que sobrevivían, ¿vale? Entonces por eso nos gusta mucho hablar de adaptación, pero bueno, realmente sí que hay un proceso adaptativo ahí. Vale. Deriva genética, cuello de botella. Tanto el cuello de botella como el efecto fundador van a llegar al mismo fin, que es variar las proporciones de los alelos. Llegan a través de distintas vías, pero a un mismo fin. En el cuello de botella lo que va a ocurrir es un acontecimiento en el que muera gran parte de la población. Imaginaos, tenemos esta población de aquí en la que solo tenemos dos alelos, el color azul y el color amarillo, ¿vale? Imaginaros que están en un 50-50, 50% azul, 50% amarillo. Ocurre algo, un acontecimiento espectacular, y muere toda esta población, toda la que tenemos en la botella, ¿vale? Y solo sobreviven estos pocos que pudieron escaparse de ese acontecimiento, por decirlo de alguna manera. En lugar de tener un 50-50, ahora tenemos un 75-25, 75 azules, 25 amarillas. Por probabilidad, ¿vale? Pues puesto porque hay más individuos azules que amarillos, pues la población tenderá a ser azul. No porque los azules sean más eficientes en ese ambiente, sino porque la casualidad que murieron menos azules que amarillos. ¿Podría haber ocurrido al revés? Sí, pero ocurrió así, ¿vale? Con un ejemplo, tenemos una población de 9 escarabajos, 3 verdes, 6 marroncitos, sí. Vino una persona con mucha prisa porque llegaba tarde a trabajar, iba con prisa, agobiado, tal, no sé qué, y pisó 2 escarabajos verdes. Qué mala pata. Vamos a pensar que los pisó sin querer, que no lo hizo a propósito, ¿vale? Los pisó, murieron esos 2. Entonces nos queda una población de un escarabajo verde y 6 que son marroncitos. Podría haber ocurrido que muriesen los marrones en lugar de los verdes, pero no fue así. ¿Qué ocurre? Es más probable que se reproduzcan los marrones, puesto que hay más, a que se reproduzca el verde, que seguirá habiendo verdes en la población, porque con algunos se reproducirá, pero como hay más de estos, la población tenderá a ser más marrón que verde. Si hubiese ocurrido al revés, si hubiesen muerto más marrones que verdes, pues habría más verdes en la población, ¿vale? No, en este caso no quiere decir que sea de los más aptos, sino que hubo algo que cambió las proporciones de alelos, ¿vale? Y el efecto fundador, lo que os digo, mismo fin que el cuello de botella, puesto que va a cambiar las proporciones de alelos, pero lo que ocurre es que no hay un acontecimiento en el que mueran muchos individuos. No muere ninguno realmente, bueno, pueden morir, pero no va a ser el caso. Lo que ocurre aquí es que 2 individuos deciden irse
no están a gusto en esta población y dicen, no, vamos a formar una colonia nueva, y se van y forman otra colonia nueva. Esta sigue funcionando, ¿vale? Pero forman una nueva. Si las proporciones aquí de verde y naranja, si está mal me corregís, pues serían del 12%, imaginaros con respecto a todos los colores, pues aquí ya son del 50-50. Que ya sabéis que no es 50-50, pues todo, que pueden tener recesivos, tal, no sé qué, bueno. Pero imaginaros, 50-50. Aquí toda la población que salga va a ser naranja y verde. En cambio, si hubiesen seguido aquí, las proporciones serían menores, ¿vale? Pues se produce una alteración de la proporción de alelos, pero vamos a tener que no muere ningún individuo. Llegan al mismo fin, cambian la proporción, pero por vías distintas. Tanto el flujo el efecto fundador, como el cuello de botella. Y el último es el flujo génico, que se basa en migraciones. Tenemos una población de escarabajillos marrones y otra verde. Pues hay un escarabajo marrón que no se encuentra a gusto y dice, no, yo me voy a la de verdes. Y los de verdes, bien pequeño, bien pequeño. Y se va. Entonces, si aquí toda la población era verde, al entrar ya va a haber un porcentaje de marrones dentro de la población cuando antes no lo había. Con el paso del tiempo ese porcentaje pues puede ir aumentando. Vale, esto es como si aquí en Canarias de repente empiezan a llegar pelirrojos y pelirrojas. Pelirrojas. Pero a mogollón. Pues esos pelirrojos y pelirrojas se van a reproducir, van a tener hijos con la gente de aquí. Entonces, esa característica va a ir aumentando dentro de la población como consecuencia de una migración. No va a ser ni peor ni mejor. Va a ser distinto. Va a aumentar a cambiar esa frecuencia de alelos como consecuencia de individuos nuevos que llegan a otra población. ¿Vale? Esos son todos los procesos de los que os iba a hablar, ¿vale? En el próximo vídeo, pues ya os voy a hablar de las distintas pruebas que se propusieron para corroborar la veracidad de la evolución biológica de las especies, ¿vale? Así que, hasta más ver. Chaito.